Hola chicos, me encuentro aquí con Etiel Taupier, quien recientemente ha tenido una publicación de un poemario que se llama Trigal Cardiograma, Y el cardiograma. Trigal Cardiograma, y quien ha tenido el apoyo de tu profesor, Oscar Limache. Oscar Limache, y gracias a la publicación de una editorial. Bueno, a él lo vamos a entrevistar para la revista, es la primera entrevista que tenemos, y queremos comenzar preguntándote ¿qué significa la poesía para ti? Si bien a algunas personas les gusta escribir, les gusta leerla, otras no tanto, prefieren otro tipo de literatura como el cuento o la novela, ¿para ti qué es la poesía? Creo que la poesía tiene distinciones bien marcadas con respecto a otros géneros, particularmente porque creo que todo el mundo puede escribir poesía. Parte de eso es el género más libre de escribirse, el género que quizá tiene más cercanía con todo lo relacionado a cómo uno se siente, las cosas que piensa. Creo que es una manera, al principio, de divertirse, de producir algo, ¿no? Cada vez esa necesidad siempre de productividad que uno tiene de las cosas. Es un género más directo, más libre para Más libre, expresar. más libre. Y creo que la dirección del texto depende mucho de cómo se escribe. Ok. Entonces, tú cultivas la poesía porque has publicado el poemario. ¿Desde cuándo es que? Desde los 13 años, desde ¿Y tú disfrutas de escribir la poesía? ¿No te gusta? ¿Te agrada? o sea, Es como tu pasatiempo favorito. es un pasatiempo. Hay cosas que me gustan hacer más, como jugar fútbol. Creo que ahora último escribo porque puedo. Me sienta bien hacerlo. Al principio era más divertido. ¿Y a qué se debe que haya desaparecido esa discusión? ¿Sientes que la publicación te tiene más presionado? No, no es eso. O sea, hay motivos porque uno deja de escribir. Pueden ser personales y no personales. Y si uno dejara de disfrutar lo que hace, pues nunca es un motivo de afuera, ¿no? Claro. O sea, uno obviamente son varias cosas, ¿no? Pasa el tiempo, uno comienza a escribir y uno se acostumbra. No es tan maravilloso quizá como al principio. Todo el tema de corregir, siempre lo asienta uno en la misma cosa a veces, ¿no? La costumbre, el hábito más bien que comencé a coger con el libro, de escribir a diario, quizás hace que se oxide un poco el gusto, ¿no? Pero nunca desaparece del todo. Entonces, para ti, a través de la experiencia de la publicación, ¿crees que es complicado publicar poesía en físico? Un poco, sí. ¿A qué se debe? El círculo poético en Lima es un poco cerrado a ciertas cosas, ¿no? Es un poco hegemónico, como he dicho. Hay ciertas personas en específico que tienen mucha opinión sobre las cosas, la política en general. Como un círculo cerrado. Es un círculo Propio cerrado. de- Es un círculo cerrado, eso se respalda también en que no son quizá tantas personas. También las diferencias de estatus entre las personas no sociales, me refiero a estatus en el sentido de que las intensidades, ¿no? Por ejemplo, pueden estar gente universitarios hasta catedráticos, ¿no? Claro. Eso hace que sea un grupo muy diverso, ¿no? Pero es un poco difícil también porque acá no se le da a uno ciertas facilidades que sean en otros países, ¿no? Becas, sustentación. Cuando tú quieres publicar un libro de manera normal, primero tiene que ser relativamente bueno, ¿no? Depende mucho de la editorial a la que te presentes. Y tú pagas tu tiraje, ¿no? Entonces también la edición, el diseño, si es que quieres uno, es un total muchas veces. Es todo un presupuesto. Es todo un presupuesto y no es fácil incluso en el tema de la difusión, más aún si es poesía, ¿no? Claro. Es un libro extraordinario para que sea pues, el libro. Será también porque, como has dicho al principio, es más fácil escribir poesía. Creo que esos extremos y medio, porque hacer poesía es el género más fácil al principio para mí y al final suele ser el más difícil, porque es más difícil hacer un texto de menos palabras, es más difícil hacer concreciones. Las novelas, los cuentos no son fáciles a la vez por su extensión justamente, pero quién sabe, ¿no? O sea,
un texto de calidad siempre es difícil. Siempre es difícil hacer construir. Sea cual sea su extenso. sea extenso. Entonces, con respecto a tu poemario, ¿cómo fue que decidiste publicarlo? Tomé la decisión en base a una oferta. O sea, yo no me atreví a publicarlo, ¿no? Sino que yo No ha sido tu aspiración. No ha sido mi aspiración. Yo fui a ese curso de la Casa de la Literatura a principios del año pasado, del 2015, por enero más o menos. Lo cursaba y no tenía ninguna intención de publicar absolutamente nada. Oscar Limache, mi profesor amigo, al final del curso me propuso publicar y así armé Trigal Calibrán, mi obra, ¿no? Sin embargo, yo no tenía ninguna obra previa a eso, ¿no? Tenía ciertos poemas que fueron siendo recopilados. Te deben haber dicho entonces algunos compañeros quizá que es todo un sueño que has tenido, que has vivido de alguien más quizá que ha querido publicar antes. Sí, ¿Te ha pasado? o sea, es casual, ¿no? Uno se da cuenta que es bien inusual que estas cosas pasen en general. A nadie se le ofrece publicar. ¿Lo consideras un golpe de suerte? Un golpe de suerte, más que un logro quizá, porque yo leo mucho a mis contemporáneos, conozco a mis contemporáneos, a algunos, y honestamente siento que escriben mejor que yo. Entonces creo que en mi caso es un golpe de suerte más o menos. Puedo escribir mejor, pero estoy todavía ahí con mis contemporáneos, ¿no? Claro. Bueno, para Vargas Llosa, que es tan afamado, él considera que lo que hace, la obra que él tiene, ha sido más gracias a un trabajo propio que él tiene, un esfuerzo que ha conseguido a través del trabajo, horas trabajando. Entonces, ¿cómo crees que eso se conjuga con la inspiración que tú tienes? ¿Tú consideras que te inspiras para escribir o que es una obra de trabajo y arduo sometimiento? Nunca es un pajazo, o sea, hay gente que considera que hacer poesía pucha, es como, no sé, pues estar en un campo de flores y pucha, comenzar a escribir. Nunca es tan sencillo. De hecho que hacer un poema no es tan difícil, aunque uno duda de si es un poema cuando uno hace un poema pues así, en dos patadas, así, siente pucha que es la gran cosa, ¿no? Siempre para trabajar, para leer, para casi todo lo que hago trato de conservar una mirada humilde. No solo por una cuestión de valores, sino porque es una posición muy estratégica. Cuando uno es humilde, se da a sí mismo la posibilidad de entender que no es un genio, que hay ciertas cosas que aprender todavía. Es una mirada que te nutre, ¿no? Sin embargo, evidentemente hacer poesía, hacer arte, como hacer cualquier cosa es un trabajo. Y para que salga bien, se requiere trabajo. Esfuerzo. Evidentemente, yo estuve trabajando en el libro un poco menos de un año, considerando que habían poemas que ya había hecho, es un poco antológico, pero yo me sentaba a corregir mis poemas, ¿no? Para que sean poemas buenos, para darles dirección, para que estén cada vez más cerca de lo que yo quería decir, para que sean poemas punzantes y afilados. Claro. Es un trabajo. No hay genio y si uno quiere hacer algo bien, como quien hace cualquier cosa, un examen, una monografía, dejar meter una mesa, una silla, tiene que hacerlo bien y tiene que orden y todo. Entonces, la inspiración se conjuga en todo caso al principio, cuando tú te sí, propones. la inspiración va al principio, el resto es... Entonces, en este proceso que tú has tenido, como nos estás contando, de escribir el poemario, ¿qué ha sido para ti lo más frustrante que has tenido que vivir a través de esta experiencia? El tema de sentarme a chambear, ¿no? Porque yo antes no corregía mis poemas. Antes de la publicación, o sea, escribir era menos algo que hacía con rigurosidad. Era algo menos puntual, muy esporádico, escribía a veces. Lo compartía con mis amigos que me escribían. Ya el tema de justamente construir algo de calidad fue bien jodido, ¿no? Porque sentía presión conmigo mismo. No tenía un tiempo específico ilimitado para sacar el libro, pero quería que fuera a punto. Y con ese apuro, con el tema de que tenía que salir lo mejor posible, mi mirada cambió radicalmente con respecto a mis poemas, ¿no? Porque antes sentía que estaban lo suficientemente buenos y cuando llegó ese tema de abrirse al público no sentía nunca que estaban lo suficientemente buenos. Claro. Es para esa el público al sensación, que lo diriges. claro, tenía esa sensación de que
de que podían ser mejor o que se ajustaban más a mi mirada, o leía algo y el poema cambiaba, distinto y radicalmente, ¿no? Entonces, también el tema de sentarse a chambear por lo menos una hora, que a veces me sentaba un par o tres, incluso, a redactar, a buscar, a leer, a escribir, a estar permanentemente trabajando, ¿no? Era una cosa a la que no había estado acostumbrado y de un momento a otro, en un lapso de una semana tuve que ponerme a hacer, porque lo de la publicación fue muy rápido, estaban las posibilidades bastante buenas para mí, para leer el libro. Oscar me recomendó que comenzara a construir la obra y a la semana ya estaba empezando a construir, ¿no? Desde esto a lo que no sabía nada, decía publicar. Claro. En todo caso, ¿qué ha sido lo más gratificante que has tenido a partir de esa experiencia? Encontraste. A ver qué nos has contado. Creo que sobre todo dos cosas. Primero, haber terminado. Eso me parece un logro interesante porque considero que hacer poesía, como hacer cualquier cosa relacionada a escribir un cuento, redactar un artículo, hacer una novela, es infinito en sus posibilidades. Entonces, muchas veces decimos cosas en la vida diaria, por ejemplo, que parecen no encajar con lo que queremos decir. Entonces, si esas cosas parecen no encajar y siempre dejan un sinsabor, componer algo, un poema, ya deja un sinsabor mayor, y hacer de esos poemas un conjunto deja un sinsabor muchísimo mayor, ¿no? Entonces, yo no sabía el orden, este verso, el otro, no era como por ejemplo una tarea pues incluso investigacional, ¿no? Que puede tener ciertos límites. O sea, el libro fue una labor para mí infinita y terminarla siempre me va a traer dudas, pero haberla terminado es un logro. ¿Tú sientes que no está inconcluso? ¿Que podría mejorar algo? Que claro, ahora, un mes después de haberlo sacado, habiendo leído un par de cosas más, ver mi libro desde un poco más de lejos, puedo ver que hay cosas que me gustan. Y más adelante me va a gustar mucho más. Naturalmente, como les pasa a casi todos, las cosas que uno termina haciendo hace 3 años pueden ser un bodrio comparado a lo que uno podría hacer ahora. Ese es el punto 1. Y el punto 2 sobre todo es entender que uno no es una isla, ¿no? Cuando yo comencé a escribir el libro, comencé a negar ayuda de ciertas personas, amigos, familiares, de lecturas incluso, lecturas no poéticas, ¿no? Porque yo entendía pues que el poeta lee poesía y punto, ¿no? La verdad es que uno puede leer cualquier cosa y puede servir, ¿no? O sea, cuando empecé el libro, servir por la construcción del poema. Cuando uno comienza a escribir, cuando uno es más pequeño además, suele tener una mirada un poco más cerrada con respecto a las cosas que hace. Y yo me di cuenta porque a raíz del libro comencé a ir a los eventos poéticos, juntarme con personas de esa índole, leer más cosas, leer cosas de las otras personas, aprender a valorar otros poemas también, aprender a entenderlo. Creo que abrir un poco mis ojos a las cosas, en todo aspecto, con respecto a mi poesía, con respecto a la poesía de otros, muchas cosas que me sirven ahora en la vida. Te ha servido bastante como persona el desarrollo del poemario. Sí. Al principio, antes de la entrevista, nos comentabas una particularidad que ha llamado la atención de nuestros compañeros bastante, que era que tu hobby favorito, como lo puede pensar cualquier persona, no es leer. O sea, no te fascina leer tanto, para nada, en ningún sentido. ¿Cómo podrías explicarnos eso? Ya, es que para mí es un mito que uno tiene que leer para escribir. Es como, no sé, filmar el video que te pidieron en ciencias, pucha, para el experimento, no tienes que haber visto cine necesariamente, ¿no? Quizá para filmar un buen video habría que ver cine, ver el tema de los encuadres, la fotografía, todo eso, ¿no? Quizá hacer buenas cosas depende mucho del bagaje léxico que uno tenga, poéticamente hablando. Siempre en las obras de otros autores hay un montón de cosas que cuentan y que son analizables y que tienen un respaldo sobre otras cosas, ¿no? Sin embargo, el acto solo de escribir, independientemente de su calidad, de su extensión, no pertenece a la lectura, pertenece a la vida. O sea, yo considero que, como he dicho, la obra de un autor siempre está estrictamente ligada con su vida, y si no son con experiencias, son
son con pensamientos, cosas que le pasan, que le gustaría que pasaran. Siempre corresponde a las cosas más hondas que uno tiene, ¿no? Hay cuentos, por ejemplo, sobre, no sé, por ejemplo, imaginemos que haga un cuento sobre una paloma que se convierte en un fénix y el fénix mata a todos en el parque, no sé. Entonces, eso corresponde a que, por ejemplo, a un hecho más verosímil, ¿no? Que hay una persona que pasa por un parque y ve una paloma y, bueno, no sé, ataca a un niño. Entonces, son más bien transformaciones, son metáforas, son recreaciones que uno hace de la vida cotidiana. Por lo menos en mi caso, que mi libro es de eso, ¿no? Vivencias. Vivencias del día a día, hechas poemas, hechas magia, hechas vida. Entonces, Es tu materia prima, entonces. es la materia prima de la vida, ¿no? No hay otra cosa para mí, es viajar, disfrutar, vivir. Ya de ahí a hacer buenas cosas, también tiene cierta influencia por parte de la lectura, ¿no? Porque hay maestros que escriben y que tienen técnicas de lectura, construcciones poéticas. Todo ese tema es como leer un manual para construir una cosa. Tiene instrucciones bien específicas. Cuando uno lee a autores... Es el camino a la perfección. No sé si a la perfección, A mejorar. a mejorar. Es un camino quizá a hacer mejores cosas. La lectura nutre al escritor, pero no lo hace deseoso de escribir. El acto va por otro camino. Entonces, en tu camino a la construcción del poemario, tú te has tenido que empapar de conocimientos acerca del poema. Has tenido que, como lo has dicho antes, leer más. Entonces, quisiera preguntarte a qué autor admiras, quiénes son tus principales influencias. Me gusta Rainer Maria Rilke, Eilson, Bukowski, ¿Qué te llama la atención de ella? Vasco Popa. De ellos tres, Rilke tiene una manera muy particular de escribir. Su sensibilidad es particular simplemente. Creo que corresponde mucho a su vida, pues es el poeta por excelencia, ¿no? Dedicó toda su vida a su obra poética y al haberlo terminado murió. Entonces tiene una forma bien precisa de escribir, muy punzante, una sensibilidad muy sutil. En el caso de Eilson me gusta mucho todo el tema del bajo experimental que tuvo, ¿no? Porque sus contemporáneos escribían cosas diferentes, a mi parecer. Eilson revalidaba un montón de cosas que parecían no ser poéticas. Por ejemplo, tiene un poemario que se llama Noche Oscura del Cuerpo, que revalida la corporeidad tomando diferentes formas. Tiene varios poemas, entre ellos Cuerpo Melancólico, Cuerpo Transparente, Cuerpo Mutilado, etc., ¿no? Y usa el cuerpo para metaforizar sus estados de ánimo, ¿no? Sobre esas cosas plantea un montón de posibilidades a la reflexión mediante la poesía, al hombre mismo, a la interioridad y todo eso. Y bueno, Bukowski siempre me ha gustado bastante, no solo su poesía, sino su prosa, que es de los pocos que soporto, porque es divertido, es bastante honesto, tiene una forma de escribir muy, muy paja, muy biográfica también, muy, muy cálida. Uno se siente más que en una novela de ficción, en una novela biográfica real, de la vida misma. Claro. Entonces, en contraste, ¿qué podrías decir de los poetas que no te gustan? Los escritores que no te agradan. ¿Quién no te llama la atención o no has sentido satisfacción al leerlo? Digamos que hasta ahora no he leído ningún poeta o poetisa que no me guste a secas, pero hay gente que me cansé de leerlo. Por ejemplo, Neruda, me cansé de leer, por ejemplo, a Sabines, en un punto, un poco de lo mismo a veces. Pero no me desagrada casi ningún poema, ningún poeta. Ok. Bueno, muchas gracias por habernos conversado. Ha sido una conversación bastante agradable para todos nosotros.